Hay poder en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar en este programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio, con su hermano Jaime Román, que miércoles tras miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, estamos trayendo una palabra de esperanza, palabra de vida, solamente palabra de Dios, o por lo menos todos los argumentos que traemos están basados en la palabra de Dios y comprobados por la palabra del Señor. Por eso se llaman verdades irrefutables. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Bienvenidos, bienvenidas, todos los hermanos, todos los amigos y toda persona que pueda estar al tanto de este video, sea ahora en vivo o en la transmisión que queda circulando por las redes. Quiero decirle que también estamos en YouTube. Lleven cuenta bajo el nombre de @Jaime Román 7433. Recuerde bien, @Jaime Román 7433. Allí estamos en YouTube con todos nuestros videos, nuestros estudios y nuestros estudios bíblicos, lógicos, y algunos otros mensajes de algunas iglesias o de algunos hermanos que hemos publicado, todo y única y exclusivamente para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Le invito a que en esta noche me acompañe para hacer una oración de invocación a nuestro Dios y rogamos al Señor que se glorifique y que seamos bendecidos en esta noche con su palabra. En esta noche traemos un tema de especial importancia para todo ser humano, sin acepción de persona. Le invito a que se quede con nosotros para que disfrutemos de este manjar espiritual que esta noche el Señor me ha permitido confeccionar para nuestra edificación. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú me has permitido estar con mis hermanos y con mis hermanas, con mis amigos, Señor. En esta hora me dispongo a hablar tu palabra. Tú me has comisionado, Dios mío, para hacer este trabajo y yo con mucha alegría, con mucho deleite, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad y para hablar de las verdades tuyas contenidas en tu palabra en las Sagradas Escrituras. Te ruego que tú las uses, Señor, para traer entendimiento a todos nosotros a través de esta palabra que vamos a hablar. Te ruego, Señor, que sea de grande bendición a todos y a todas en todo momento, sea ahora en vivo o sea, Señor, en el futuro. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús. En esta noche saludamos cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos y obreros del Señor, a todos los presidentes y presidentas de las asociaciones. Esta noche estamos saludando a aquellos hermanos que por primera vez están con nosotros, como por ejemplo la hermana Grenda Santana. Dios te bendiga, hermana Grenda. Ella es parte de nuestro instituto bíblico, donde estamos estudiando la palabra del Señor, el Instituto Teológico de la Asamblea de Iglesias Cristianas. Gloria al Señor. Y allí estamos dándole gloria al Señor en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga, hermana Grenda. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que se han de conectar. El domingo pasado en nuestro programa hubo un cambio, el cual se transmite todos los domingos a las 8 de la noche. Entró, después que terminó la transmisión, el pastor misionero Leonardo Santisteban Llero desde Cuba. Dios le bendiga, hermano Leonardo. Perdone que no lo mencionamos. Es que cuando terminamos la transmisión, pues todavía no se había reflejado su nombre en el listado. Pero queda saludado debidamente y siempre es de un honor tenerle por ahí. Dios le bendiga mucho y le siga usando para la gloria del nombre de Cristo, alcanzando muchas vidas. Oremos por el hermano Leonardo Santisteban allá en Cuba. El Señor está dando una victoria muy hermosa, haciendo un trabajo, un ministerio muy lindo entre los niños, los jóvenes y adultos, predicando en tiempo y fuera de tiempo para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Así como él, muchos otros que el Señor ha llamado a su ministerio y los usa para la gloria de nuestro Dios y edificación de muchas vidas. Gloria al Señor. En esta noche hablamos bajo el nombre, o el título o el tema, un serio problema. Todos sabemos lo que es un problema y todos sabemos lo que es serio.
Serio significa que es difícil de resolver o en ocasiones no tienen solución. Esta noche vamos a estar leyendo la palabra del Señor en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso 10. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Segunda epístola a Corintios, capítulo 5, verso 10. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor sea glorificado. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor por ahí en la calle o en algún lugar, encontramos personas que contradicen lo que nosotros le decimos, simplemente no lo creen, o nos traen un argumento diciendo, ustedes son evangélicos o protestantes. Aquí en Puerto Rico hay una costumbre de llamarnos a nosotros los que creemos esta fe de Jesucristo, el evangelio como tal. Nos llaman aleluya. Ustedes son aleluya, por eso nosotros no creemos en ustedes ni lo que ustedes dicen. Porque yo soy católico. Bueno, pues si usted es católico, yo le voy a leer ese mismo texto de Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10, en esta Biblia que es católica. Mire la diferencia. Tengo las dos, no es que voy a leer la misma. Leí ya en la protestante, como ustedes dicen, revisión 6, Reina Valera de 1960. Ahora voy a leer esta que es católica en ese mismo verso de Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Ahí dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Lo voy a repetir por si acaso usted no lo escuchó bien. Y como usted es católico, yo quiero que usted entienda lo que dice su Biblia católica. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Y como esta es palabra irrefutable del Evangelio, nadie puede decir otra cosa que lo que dice ahí escrito. Entonces, ¿por qué tenemos un serio problema? ¿De qué hablamos? El problema es que Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza, sin pecado, sin problema, pues. Y todo lo hizo perfecto. Y dijo Dios, cuando terminó la creación, dijo que todo era bueno en gran manera, incluyendo el ser humano. Porque todavía el ser humano estaba en perfección delante del Señor. Dios le encargó a Adán y a doña Eva, pero mayormente a Adán fue que le dio la orden al hombre, al varón, de que cuidara todo lo que había creado, incluyendo a su esposa Eva. El varón tenía que cuidar de ella y cuidar de todo lo que Dios tenía. Es decir, Dios encargó al ser humano, al hombre, al varón, como administrador de la creación. Entregó en sus manos todo lo creado. Vemos que en Génesis 2:16, Dios le dio unas órdenes. Y allí Dios le dijo, en Génesis 2:16, Dios le dio una orden al ser humano, recién creado, y cuando le había encargado su creación, le había hecho administrador, mayordomo. Dios le dijo, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando dice la palabra morirás, se está refiriendo a que va a ser separado de la comunión de Dios, de la amistad de Dios, de la presencia de Dios. La palabra muerte aquí significa separación, y donde quiera que lo escriba, muerte significa separación. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 y verso 6, vemos que el ser humano no cumplió esa orden que Dios le dio. ¿Qué dice Génesis 3:6? Vio la mujer que el árbol era bueno
el árbol que Dios le había dicho que no comieran de él. Vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos se buscaron un tremendo problema, un serio problema. Bien serio, tan serio que al momento no tenía solución. Y Dios los despidió del huerto. Ahí en el capítulo 3, en el verso 24, dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén unos querubines y espadas encendidas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que sacaron al hombre de allí y pusieron guardianes para que no volviera a entrar, porque en pecado no podía estar en ese lugar. Nadie puede estar en pecado en la presencia de Dios. Dije que nadie puede estar en pecado en la presencia de Dios. Por más cristiano que sea, por más religioso que sea, nadie podrá decir que está en la presencia de Dios, pero Dios dice otra cosa. Dios dice: conmigo no está. Él dice que está conmigo, pero conmigo no está. Eso es lo que dice Dios. Aunque la gente diga por ahí que Dios recibe a todo el mundo y que cualquiera puede estar allí y que cualquiera puede adorarlo y que todo el que se muere va para el cielo y todas esas cosas, pero eso no es la verdad. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice otra cosa. El ser humano tiene un serio problema porque cayó de la gracia de Dios por culpa de la desobediencia de Adán. Nosotros heredamos ese problema serio. Fuimos destituidos de la gracia de Dios, lo dice Romanos 3:23, porque todos pecamos. Es preocupante que el mundo se niega a creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros, los ministros del Evangelio, sufrimos profundamente cuando escuchamos personas hablando necedades, opinando en su propia opinión, lo que creen, lo que le dijo yo no sé quién, lo que dijo el pastor tal, lo que dijo el ministro tal o el sacerdote tal. Oiga, porque mire que hay personas que son disparateros interpretando las escrituras, añadiéndole y quitándole y torciéndola y engañando a la gente sobre todo. Es preocupante esa situación. El ser humano se niega a creerla. Inclusive muchos que dicen que son creyentes no creen del todo la palabra de Dios. Le ponen pero, le ponen falta, le ponen duda. Se niegan a creerla. Pero ¿por qué será que se niegan a creerla? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tantos millones de personas estén de acuerdo? Gente que no se conoce. Usted va, por ejemplo, a otro país y le habla del evangelio a alguien y le va a decir los mismos argumentos que le dicen aquí en Puerto Rico. Yo lo digo porque yo soy nacido y criado aquí en Puerto Rico. Fui a vivir a los Estados Unidos en diferentes estados, en diferentes pueblos, y siempre me encontré con las mismas respuestas de las personas, que se pusieron de acuerdo porque se conocían. No, estamos hablando de miles de personas. Todos vienen con los mismos argumentos. Dios es bueno, yo conozco a Dios, yo sirvo a Dios. Eso no puede ser verdad. Dios no puede castigar a nadie. Dios es amor. Y Dios bendice a todo el mundo. Oiga, mitad verdad, mitad mentira. Más mentira que otra cosa. ¿Por qué será que la gente tiene ese concepto de negatividad, de incredulidad y de infidelidad a nuestro Dios? Que ese es el serio problema que estoy hablando. Yo digo la gente tiene, pero podría decir nosotros tenemos. Porque yo también estoy envuelto entre los que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y yo también fallo. Y todos fallan. Nadie me puede venir a decir que no falla. Porque la palabra dice que el que diga que no comete pecado hace mentiroso a Dios, porque Dios dijo que todos pecaron. Eso es lo que dice la Biblia, una verdad irrefutable que nadie puede contradecir. Y el que lo haga no tiene razón. Aquí vamos a leer por qué es que la gente son así, con esa mentalidad y con ese concepto acerca de las Sagradas Escrituras. En el segundo epístola a los Corintios, en el capítulo 4, y en el verso 1 hasta el 4, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? El Evangelio de Jesucristo. Según la misericordia que hemos recibido, nos desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, estamos hablando palabra de Dios, como dice Pablo, sin quitarle, sin añadirle, sin torcerla, y tratando de poner a Dios en alto todo el tiempo y nosotros como si no existiéramos. Porque el que lleva la gloria, el que lleva la honra y el que verdaderamente hace el cambio en la persona y el trabajo de transformación y vida nueva y gozo, paz y alegría y salvación y perdón y todas esas cosas y misericordia es el Dios del cielo. Nosotros simplemente anunciamos esa verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oiga, aún con el esfuerzo que se hace por predicar el evangelio, eso es lo que está diciendo Pablo, con tanto esfuerzo que se hace y tantos riesgos, en el tiempo de Pablo la gente daba la vida por predicar el evangelio, porque los mataban como insectos, por miles, por cientos, sin piedad, sin misericordia, simplemente por ser predicadores o por ser creyentes del evangelio de Jesucristo, de las Sagradas Escrituras, por predicar la palabra de Dios. Pablo dice que aún si nuestro evangelio está aún encubierto, aún con todo ese esfuerzo de predicación y enseñanza, todavía sigue encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. En otras palabras, toda persona que dice que no cree en el evangelio de Cristo está en un serio problema. Y yo no tengo problema en decirlo, porque esta es palabra de Dios, está escrito aquí. No vengo a meter miedo. Mi propósito no es ese. Mi propósito no es, como se dice, tratar de forzar a las personas a creer por temor, por miedo, porque si no, entonces, no, ese no es. El propósito es enseñarle lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice, para que encontremos el camino del evangelio, lleguemos a nuestro Dios y seamos perdonados de nuestros pecados y podamos ser restituidos a la comunión de Dios que perdimos un día, cuando Adán pecó. Porque de Adán heredamos esa falta. Sigue diciendo Pablo, o vamos a mirar para que podamos tener el entendimiento. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En ellos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué es que la gente no cree? Porque el Dios de este siglo, ¿y de qué estamos hablando? Jesús dijo en cierta ocasión que el diablo, que el Señor lo reprenda, es el príncipe de este mundo. Y aquí aquí el apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo. Él con sus demonios, con sus ayudantes, que el Señor lo reprenda, los ángeles caídos, que un día se rebelaron en el cielo y Dios los despidió de allí, de su gremio. Esos son los ayudantes de Satanás, que el Señor los reprenda. El trabajo de ellos es hacerle daño al ser humano, incluyendo ponerle espíritu de incredulidad, ceguera espiritual, para que no le resplandezca el evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4 y verso 4. ¿Y cuál es el problema? Ya lo dije. Nos referimos a la cita que todos los seres humanos tenemos. Jaime Román también tiene esa cita. Tengo que estar allí. Yo recuerdo que en el 1967, cuando don Luis AFG se postulaba para gobernador aquí en Puerto Rico, él estuvo postulado muchos años y siempre perdía las elecciones. Don Luis AFG. Eso es historia, no es política. Yo no quiero saber de los políticos. Digo, no es que no quiera saber, sino que no soy político, no me gusta hablar política. Yo hablo historia. Don Luis AFG tenía un eslogan. Ellos trataron de hacer un plebiscito para decidir el estatus político de nuestro país, en Puerto Rico. Y en ese plebiscito tenían un eslogan que decían: tú tienes que estar allí. Tan, tan. ¿Se acuerdan de eso? Los que tienen mi edad y más, ¿se acuerdan de eso? Tú tienes que estar aquí, decía don Luis AFG. Como decir, invitando a las personas a dar el voto a favor de lo que él estaba presentándole, la fórmula política que le estaba presentando al pueblo. Bueno, nosotros tenemos que estar allí. Y no lo dijo don Luis AFG, lo dijo Dios en su palabra. ¿Cómo Dios lo dijo? ¿Cuándo Dios lo dijo? Lo acabé de leer.
Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Tenemos la cita o no tenemos la cita? Y eso es un problema serio para mucha gente, debo decir muchos millones de gente. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. Que el hombre muera una vez, y la mujer también, muera una vez y después habrá un juicio. Hebreos 9:27. Y aquí en 2 de Corintios 5:10 lo he leído ya 2 veces, 3, porque lo leí en la Biblia, en 2 Biblias diferentes. Y ahora, ¿qué puedo hacer para resolver ese serio problema que tengo? Podría decir alguna persona. Y debe de hacerlo. Es más, yo le invito a que lo haga. ¿Y qué puedo hacer para resolver ese serio problema que tengo? Que yo no sabía que lo tenía, o al menos no creía que fuera tan serio. Porque hay personas que están confiados en que la religión le enseñó que no tienen que preocuparse tanto por eso, porque hay opciones para resolver ese problema. La única opción que hay para resolver el problema de la caída del ser humano, según dice, desde el punto de partida, desde la premisa de Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La única opción, no hay más ninguna, es venir a los pies de Cristo en busca de perdón y misericordia. No hay otra forma, no lo hay, no existe. El apóstol Pedro enseñó en el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hechos que en ninguno otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Cuando el apóstol dice en ninguno otro, está diciendo claramente que ninguna otra de las personas de la antigüedad que aparecen en la palabra de Dios registrados como Pablo, la mamá de Jesús, el papá de Jesús, José, San Pedro, San Juan, San yo no sé quién, ninguno de ellos tiene nada que darnos a nosotros para perdonar nuestros pecados. El único que lo tiene se llama Jesucristo, porque fue el único que pagó las culpas nuestras en la cruz del Calvario, derramando su sangre. ¿Qué puedo hacer? Mire, la contestación es sencilla. Es urgente. Esa contestación es sencilla. Empieza diciéndole que es urgente hacer una decisión sabia en respuesta a lo que Dios nos ofrece. En otras palabras, reaccionar a favor, aceptar lo que Dios nos ofrece. Lo más triste del mundo, lo más feo que uno puede experimentar es que usted le regale algo a alguien y le diga, yo no quiero eso, yo no necesito eso, eso no me hace falta. Usted sabe la decepción que tiene la persona. Yo he visto personas que han hecho eso. Dios quiere ayudarnos. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro nos dio la fórmula, una fórmula sencilla, pero como el Dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente, lo hace muy difícil. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos religiosos que le hacen la vida imposible a los cristianos de él, digo si es que son cristianos, de esos gremios le hacen la vida imposible, por eso es que no pueden encontrar el camino que Dios le ha trazado para encontrar ese perdón y esa misericordia, para resolver ese serio problema que tenemos. El apóstol Pedro, cuando le hicieron la pregunta acerca de esto mismo que estamos hablando, Pedro le dijo que eran unos pecadores porque habían crucificado a Cristo Jesús. Y ellos le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. El Señor Jesús, antes de ser entregado y crucificado, en el capítulo 14 de Juan, le dijo a los discípulos que cuando Él se fuera, iba a enviar el Espíritu Santo que les iba a guiar y que los iba a bendecir, que iba a morar en ellos y los iba a transformar en otros. Y así mismo fue que sucedió, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron transformados en otra persona. Y en nuestros tiempos, desde aquel tiempo hasta hoy, y seguirá así, hasta que Cristo levante la iglesia,
Toda persona que viene a Dios en busca de perdón y de misericordia, el Espíritu Santo hace morada en su corazón. Dicen en Efesios capítulo 1, verso 11, que lo sella para el día de la redención y lo marca como una propiedad exclusiva de nuestro Dios. Eso es palabra de Dios, palabra irrefutable del Evangelio. Entonces, también el apóstol Pablo nos alivia la pena. En Puerto Rico se dice pena, pero en Centroamérica se dice nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestro pesar, nuestro serio problema. El apóstol Pablo dice que hay una solución hermosa y la marcó en el capítulo 5, verso 1 y 2 de la epístola a los Romanos, donde Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que es por fe en Cristo Jesús y no en ninguna otra persona de la antigüedad que podemos alcanzar esa misericordia salvadora, la cual nos va a llevar a la presencia de Dios nuevamente. Y sigue diciendo en el capítulo 8 de ese mismo libro de Romanos, también en el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios desea, anhela y busca y le hace un llamado a la humanidad constantemente, a través de los predicadores, de los maestros, de los pastores, de los sacerdotes, de los ministros, de toda persona que enseña la palabra de Dios. Voy a repetir para que no digan que yo estoy hablando disparate. Dios usa muchas personas para enseñar su palabra. Usa pastores, maestros, sacerdotes, predicadores, misioneros, aunque los misioneros son predicadores también. A todas esas personas los enseña para llevarle una palabra de salvación al ser humano, pero el ser humano sigue con su entendimiento ciego, porque el Dios de este mundo lo tiene ciego. Es hora de que nos levantemos, nos afirmemos nuestros pies y digamos: yo no voy a seguir ciego, yo quiero ver la luz de Cristo para que me alumbre y yo poder caminar en victoria. Ese problema no se resuelve con religión. Mire, el mundo está lleno de religiones, hay más de 2.500 religiones en el mundo y cada vez el mundo está más confundido y más perdido y más problemas tenemos. La religión no es el problema. Ni con adoración de imágenes de los santos de la antigüedad, que son representados por estatuas o por láminas, retratos, fotos y cuantas cosas. No es lo que diga una mujer o un hombre mortal, débil y pecador, que en sus filosofías religiosas, sus escritos y enseñanzas están por encima de la palabra de Dios, según creen, enseñan sus seguidores. No, ahí no se encuentra la solución para este problema. Todo lo contrario, se la complica, porque está echando a Dios a un lado y está poniendo su confianza en un hombre o una mujer que es débil, pecador y que también necesita perdón, igual que cualquiera otro. Que también necesita ir a los pies de Cristo, como dice el Salmo 51, en el verso 17, que dice que el corazón contrito y humillado es lo que Dios desea para glorificarse en nuestras vidas y transformarnos, y como decimos el domingo, en los programas del domingo, para que haya un cambio en nuestras vidas. No es cuestión de tener más feligreses en el mundo y más aceptación internacional, porque algunos se jactan y dicen: no, el movimiento religioso que yo pertenezco es el más que los países aceptan y lo que los gobernantes respaldan. Eso no es cuestión de que el ser humano lo respalde, es cuestión de que el Espíritu Santo more allí y haga un trabajo de transformación en la persona. Y créame, una verdad irrefutable del Evangelio es que el Espíritu Santo no mora en personas que no se hayan confesado propiamente delante de Dios. ¿Y qué es confesarse propiamente? El apóstol Pedro lo dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es sentir, eso es sencilla la definición de estos dos conceptos. Arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es sentir pesar, dolor, tristeza por haber ofendido a Dios, pedirle perdón y decidirse a tratar de no hacerlo más.
decidís a vivir para Él, en una vida sosegada, apartado del mal, de los males de este mundo, de los vicios, de los corros y antros de perdición que abundan. Y tristemente tengo que decirlo, que el Señor reprenda al diablo que le ha inculcado en la mente a muchísimos pastores, disque cristianos. Lo que tenían de cristianos se les fue. Que se llevan sus feligreses, sus congregaciones a lugares que son antros de perdición. Y le voy a decir un ejemplo. Lo que yo digo, lo digo porque a mí me consta. Yo nunca me inventaría nada que a mí no me conste. Alguien me dijo que había ido con su pastor y un grupo de hermanos a una bolera. ¿Usted ha visto los picapiedras jugando boliche? Pues eso, donde juegan boliche. Fueron a una bolera de esa. Y allí se tuvieron que, unos cuantos hermanos de los que todavía le queda un poquito de santidad, porque si hubieran tenido bastante no van. Pero le quedaban un poquito todavía el Espíritu Santo le estaba dando una oportunidad de salvación. Y dijeron, yo me voy, porque este ambiente no es para un cristiano. Porque la gente estaba blasfemando a Dios. Habían personas mal vestidos. Había inmoralidad en el ambiente. Había una muestra de vicios. ¿Y cuántas cosas más? ¿Usted cree que es un ambiente para un cristiano? Pues de eso que estamos hablando. Se decide a apartarse de todas esas cosas. Y arrepentimiento es sentir ese pesar, ese dolor y pedirle perdón a Dios. Y conversión es ir en una dirección y virar rastro atrás, porque por donde iba a la perdición. Ahora tiene que virar de nuevo a donde estaba. ¿Dónde estaba? Estábamos en el Edén antes de pecar, simbólicamente, ¿verdad? Hablando. Tenemos que virar hacia Dios. No podemos seguir hacia adelante al corro y al precipicio que este mundo nos ha marcado, donde vamos a irnos por ahí, por el precipicio abajo, el día que partamos de este mundo, porque no nos va a estar esperando un ángel glorioso para llevarnos al reino de los cielos, sino que nos van a estar esperando otros ángeles más feos para llevarnos a un lugar muy desagradable. Eso lo dice la palabra de Dios, eso no lo estoy diciendo yo. Leas el capítulo 17 de San Lucas, de aquí me dice. Entonces, es tan sencillo que está disponible para todos sin excepción de personas. En Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y verso 37, Jesús dijo, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Por lo tanto, la opción de ir delante del Señor en arrepentimiento y en perdón, buscando perdón, el Señor se agrada y lo recibe, no te rechaza. No importa quién sea ni la clase de vida que haya llevado. No importa lo malo que haya sido la persona. No importa los delitos que haya pasado, que haya cometido. Jesús llama a todos, pero solo los que acudan a Él en fe, en humillación y en sencillez alcanzarán la vida eterna en su reino eterno. Por ahí dicen unas cuantas religiones que Jesús murió por todo el mundo y que para ellos eso es una verdad irrefutable. Y cuando dice que Jesús murió por todo el mundo, sí, porque eso es lo que la palabra dice en Juan 3:16. Jesús dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad, Dios dio a su Hijo para que todo el que en él crea, pero es para que cree, para aquel que cree, no para aquel que dice yo creo, sin pasar por el procedimiento que Dios exige en su palabra, porque esa bendición tiene condiciones, como decíamos en otros programas pasados. Tiene condiciones. Eso no es que Dios dejó una brecha abierta para que usted vaya por esa brecha y vaya lo mismo a la derecha que a la izquierda y brinque para aquí y brinque allá y tropieza aquí, se levanta o se queda acostado ahí y hace lo que le da el deseo, lo que le viene en gana y vive a sus anchas, ofendiendo a Dios inclusive. No, ese no es el camino que Dios nos está trazando. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es un camino de apartarse del mal, de disponerse a vivir para Dios una vida sosegada, una vida en paz, en armonía y en fe, y sirviéndole al Señor, adorándole, dándole gloria, leyendo su palabra, estudiándola, creyéndola, asistiendo al templo, cantando alabanzas con nuestros hermanos y escuchando el mensaje de la palabra de Dios
de los que allí la enseñan, maestros, pastores, evangelistas, gente que Dios ha preparado con este mensaje glorioso, estemos allí sirviéndole al Señor para que cuando Él venga, y pronto vamos a hablar de ese término de que Cristo viene, posiblemente el miércoles próximo, si no el otro, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Es decir, que ese serio problema que el ser humano tiene se resuelve tan sencillo como viniendo a los pies de Cristo, sirviéndole y decidiéndonos a vivir para Él en este mundo, apartándonos de toda mal y de toda maldad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito para que el próximo domingo, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche. En nuestro programa Hubo un Cambio. Y también le invito para que el próximo lunes no deje de ver el programa que transmite nuestro hermano Pancho del Valle, Pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez, programa que se llama El Menú de Hoy, a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga, hermana Dali, toda tu familia. Yo sé que estás por ahí y si no estás ahora, estarás más tarde. Dios te bendiga mucho. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno. Bendecimos el nombre del Señor y también compartimos esa bendición con todos los hermanos que estuvieron con nosotros en esta hora y todos aquellos que se añaden después que termina la programación, pues son también incluidos en nuestras oraciones. Te bendiga, hermano Alberto Ramírez desde Santo Domingo, hombre de Dios, te bendiga mucho. Hermana Carmen Scott, te bendiga mucho desde la iglesia Casa de Oración en Meriden, Connecticut. Te bendiga, hermana Carmen, y a todos los hermanos de la iglesia Casa de Oración, a nuestro pastor Héctor Colón. Dije nuestro pastor porque yo estuve allí 5 años y para mí todavía es mi pastor. Mi hermana Grenda Santana, Dios le bendiga mucho. La saludé al principio del programa porque yo sabía que usted iba a estar por ahí asomada, como dicen aquí en Puerto Rico. Aleluya. Te bendiga, hermana Grenda. Siga adelante, que la victoria es nuestra. Nestalí Barreto, pastor Nestalí Barreto, desde Chicago. Dios te bendiga mucho. Bendiga a su esposa y su congregación hermosa que pastorean en ese pueblo, en ese estado. Rosita Román, nuestra prima desde Lares, Puerto Rico, Dios le bendiga mucho. Y el pastor Xavier Tolentino, Dios te bendiga, Tolentino. Gloria al Señor. Bendiga a Mara Angelito, esposa, y a tus niños y niñas. Y bendiga el Señor también a nuestra iglesia. Tolentino y la hermana Carmen Scott pertenecen a la iglesia Casa de Oración. Dios les bendiga mucho. Y el hermano pastor Oscar Aparicio desde Colombia. Dios le bendiga mucho, Oscar Aparicio. Bendiga también su familia y esa iglesia hermosa que el Señor le ha permitido pastorear. Y mi hermano y amigo desde Costa Rica, Juan Gutiérrez. Es un honor, hermano Juan, que esté por ahí con nosotros. Te invito para que esté con nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en nuestro programa Hubo un Cambio. Y el lunes no se pierda el menú de hoy con hermano Pancho a las 7 de la noche, hora de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Dios te bendiga. Oramos. Amado Dios, te doy gracias por esta bendición que tú me has permitido de hablar tu palabra una vez más. Yo te suplico, Señor, que si hay alguna persona que está apartada de tus caminos, que está aflojando en la fe, tú los redargullas con esta palabra, Señor. Si hay alguno que no te ha conocido, entienda el problema serio que está sumergido y vea que es fácil encontrarle solución por Cristo Jesús. Tu palabra le da la opción de llegar a ti. Te ruego, Señor, que tú te sigas glorificando en tu pueblo. Bendiga con el poder del Espíritu Santo todos estos hermanos que se han asomado por ahí por la ventana de Facebook, Señor, y te suplico que bendigas de aquellos que van a seguir apareciendo y dándonos su aliento para seguir adelante, y que oren por nosotros, así como nosotros oramos por ellos también. Y también por todos los hermanos, pastores y misioneros y predicadores y maestros que se dedican a predicar tu palabra por estas redes. Señor, úsalos para tu gloria y permite que este mensaje de unción y de poder siga alcanzando vidas. Te suplico, Señor, que en tu misericordia y en tu gracia, esta bendición de sanidad divina que tú has comprado en la cruz del Calvario también llegue a aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, que están padeciendo. Señor, te suplico que tú te glorifiques en sus vidas, trayéndoles salud, y que mientras ellos convalecen, tu Espíritu Santo, te ruego, mientras ellos convalecen, tu Espíritu Santo los conforte, los ayude, los visite, Señor, y los acaricie, para que esa cama de dolencia y de enfermedad sea un poquito más llevadera. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Nos vemos el domingo a las 8. Dios te bendiga mucho, que tengan felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios es bueno. Recuérdese que Dios es bueno.